Apenas 6 años hemos salvado a España de la quiebra y de la rebelión. Hoy España sigue siendo España, humildemente lo digo, es gracias a un gobierno del Partido Popular. Y esto es... María Dolores de Cospedal ha inaugurado esta tarde la convención que el Partido Popular celebra en Sevilla este fin de semana. El cónclave viene marcado por la pérdida de enteros de los populares en las encuestas ante Ciudadanos, la falta de apoyos para los presupuestos de 2018 y los reveses ante la justicia europea. Por si todo esto fuera poco, nadie se olvida de la polémica que rodea al máster de la presidenta madrileña Cristina Cifuentes. Está siendo una semana dura para el Partido Popular. En lo que va de legislatura solo ha podido aprobar 13 leyes y con estos escándalos lo único que los mantiene vivos es el apoyo de Ciudadanos. Buenas noches y bienvenidos a Público al Día. I always trust in European democracy based on the will of the people, separation of powers, peace and human rights. Carles Puigdemont viaja a Berlín tras salir de la cárcel en Schleswig-Holstein. Mañana ofrecerá una rueda de prensa en la capital alemana. Su liberación complica la situación para el gobierno de Rajoy y supone una nueva etapa en el conflicto catalán. Según algunos juristas, el propio Puigdemont podría volver a ser legalmente candidato a la presidencia de la Generalitat. Casi a las 2 de la tarde salía Carles Puigdemont de la cárcel de Neumünster, tras abonar la fianza de 75.000 euros. En la misma puerta de la prisión ha comparecido ante los medios. Más de un centenar de periodistas se apostaban a las puertas de la cárcel de Neumünster a la espera de Carles Puigdemont, que ha salido con la cabeza alta y el semblante serio. Tras agradecer el apoyo recibido en los 12 días que ha pasado en prisión, ha lanzado un mensaje a los medios internacionales. I claim for the immediate release for all of my colleagues still in Spanish prisons. It's a shame for Europe to have political prisoners. Puigdemont ha dicho que la democracia está en peligro en España y que no es un problema local, sino europeo, y ha lanzado un mensaje al Ejecutivo español. The time for dialogue has arrived. We are demanding that dialogue from the last years, and we only received a violent and repressive response. Al mismo tiempo, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, comparecía en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. Ha dicho que el Ejecutivo acata la decisión del tribunal alemán. Somos un Estado que se caracteriza por respetar las decisiones de los tribunales, cualquiera que sea el sentido de ese pronunciamiento. La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein resolvió que no es admisible la imputación del delito de rebelión. Un duro revés para el Gobierno, ya que Puigdemont no podrá ser juzgado por rebelión en España y se abren incógnitas jurídicas para el resto de procesados. Ahora el juez Pablo Llarena estudia la posibilidad de llevar lo sucedido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Podrían quedar en libertad? Nos cuenta más sobre las implicaciones que podría tener la puesta en libertad condicional de Carles Puigdemont nuestro compañero de Diari Públic, Carles Belsolà. La decisión de este jueves del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein supone un serio contratiempo para la estrategia del gobierno de Mariano Rajoy, que no es otra que combatir el movimiento independentista por la vía exclusivamente judicial. Puigdemont no podrá ser juzgado por rebelión en España y, con toda seguridad, sucederá exactamente lo mismo con el resto de procesados por este delito que se han refugiado en diferentes países europeos. La decisión de la justicia alemana, por supuesto, no afecta directamente a los procesados que se hallan presos en España, pero sí abre un par de interrogantes. En primer lugar, ¿qué sentido tiene procesar por diferentes delitos a personas diferentes que en teoría han cometido los mismos hechos? Segundo, y quizás más importante, ¿qué precio político está dispuesto a pagar el gobierno español de ver cómo se procesa, se juzga y quizás se condena por delitos gravísimos a políticos que, a juicio de la justicia de otros países con una alta calidad democrática y con una tradición democrática mucho más larga que la nuestra, no han cometido esos delitos? Constata que no consta el acta en el servicio de posgrado. Tampoco ha sido remitida la memoria del trabajo fin de máster.
ni se puede confirmar que la defensa de dicho trabajo haya tenido lugar. Javier Ramos, rector de la Universidad Rey Juan Carlos, se desmarca del máster de Cifuentes. Tras confirmar que no le consta que ella cursara ese máster, muestra su disposición a ir a los tribunales para defender su honorabilidad, ya que niega las acusaciones del profesor Pablo Chico de la Calzada, que dijo que el rector le había obligado a reconstruir el acta del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella me había sacado muchas fotos. El dolor de cabeza que está suponiendo el máster de Cifuentes para la presidenta y para el Partido Popular no para de crecer. Y según una noticia de última hora, Clara Souto, profesora del máster, acaba de afirmar que su firma ha sido falsificada. La mañana comenzaba con la entrevista al director del máster, Enrique Álvarez Conde, en Onda Cero. Yo sostengo que el tribunal existió y yo no sé si Cristina Cifuentes se presentó. Si ella lo dice, tendrá constancia de eso porque yo no estaba físicamente. Allí ha intentado explicar los matices sobre la reconstrucción del acta del máster de Cifuentes. Y la reconstrucción, se lo digo, perdone, en términos jurídicos, que no es falsificación de ningún documento. A pesar de que la práctica no es precisamente común. ¿Pero alguna vez en toda su carrera ha encargado usted la reconstrucción de un acta de examen? Por supuesto que no, porque nunca en mi carrera he tenido el requerimiento de la autoridad universitaria competente para hacerlo. Tras el registro de la moción de censura por parte del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid y el traslado de la investigación a la Fiscalía, hoy la presidenta madrileña ha repetido sus explicaciones antes de comenzar la convención del Partido Popular en Sevilla. No voy a dimitir por la sencilla razón de que yo ni he cometido ninguna ilegalidad ni he mentido. Sus compañeros se muestran tranquilos. Estoy convencido además que Cristina está dispuesta a dar todas las explicaciones que sean necesarias, explicaciones que estoy convencido que seguirá dando. Desde Ciudadanos, que sostiene a Cifuentes en el gobierno, se agarran a la comisión de investigación, mientras anuncian que aceptarían un recambio del mismo Partido Popular para la presidenta, poniendo de ejemplo el caso del gobierno de la región de Murcia. A pesar de comprometerse a financiar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el proyecto de presupuestos de 2018, el Gobierno solo cubrirá apenas un tercio de su financiación, cargando el resto a comunidades autónomas y ayuntamientos. 1.000 millones de euros a lo largo de 5 años. Ese es el presupuesto que, según el Gobierno, se destinará contra la violencia machista. El Gobierno de España dedica el mayor presupuesto de la historia en la lucha contra la violencia de género. Para que se cumplan las más de 200 medidas que contiene este pacto contra la violencia de género, el Gobierno debe incluir cada año 200 millones de euros en los presupuestos. Pero en las cuentas presentadas por el Ejecutivo solo hay partidas de 80 millones de euros por año. Los 120 millones restantes deberán ponerlo las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y el Gobierno de España ha dotado de más financiación para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, incrementando en 4.238 millones de euros la financiación para las comunidades autónomas y ayuntamientos. Por tanto, hay la dotación suficiente. Una medida que ha sorprendido a las comunidades autónomas y ayuntamientos, ya que en el Pacto de Estado se recoge que la financiación deberá estar reflejada como una partida especial de los presupuestos generales. Para las administraciones locales, con la precariedad que tenemos y con la imposibilidad que tenemos de incluso con recursos propios poder afrontar la ayuda y la asistencia a mujeres e hijos víctimas de la violencia, pues difícilmente podremos materializar ese pacto. Hay un incumplimiento fragante del Pacto de Estado, que fue un acuerdo entre muchos grupos políticos y sobre todo una demanda ciudadana muy fuerte, que afecta de manera directa a la vida de muchísimas mujeres que viven violencia, que la precariza. Y mientras el Gobierno no dota suficientemente este Pacto de Estado, el año pasado hubo 49 muertes por violencia machista. Beatriz Jimeno, diputada en la Asamblea de Madrid y activista LGTBI, nos cuenta lo que puede suponer la decisión para las víctimas de violencia de género.
Hace 6 meses que se firmó el Pacto contra las Violencias Machistas y ahora en los presupuestos nos encontramos con que de los 200 millones prometidos el Gobierno solo garantiza 80. Los otros 120 pretende que lo pongan las comunidades y los ayuntamientos, y esto es desvestir a un santo para vestir a otro, porque esos son recursos que las comunidades y los ayuntamientos necesitan para sus programas de apoyo, de protección a las víctimas, de prevención, etcétera. Ya se estaban gastando. 80 millones es una cantidad ridícula. Con ello el Gobierno demuestra que no se toma en serio la violencia machista, como se sospechaba, y además es una burla a las víctimas y en definitiva a todas las mujeres. Y además, por si fuera poco, hay otros aspectos del pacto que no dependen del dinero y que medidas legislativas, por ejemplo, que el Gobierno tampoco está desarrollando y tampoco parece que tenga intención de llevar a cabo. En definitiva, yo creo que la firma por parte del Gobierno del PP de ese pacto pues no era más que una medida propagandística en tiempos en los que nadie quiere quedar desmarcado del movimiento feminista. La Organización de Naciones Unidas saca los colores a España por la escasa protección de los derechos sociales en nuestro país. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas insiste en el impacto de la austeridad y los planes de recortes en España. La ONU señala especialmente la exclusión sanitaria a la que se somete a los migrantes y el impacto que tienen los desahucios sobre la sociedad. Se trata de derechos básicos cuyo cumplimiento está comprometido por España vía tratados internacionales. Un ejemplo de lo dicho. ¿Recordáis el cachalote de 10 toneladas que apareció varado en el Cabo de Palos, en Murcia? Sucedió a finales del pasado febrero y hoy hemos conocido los resultados de la necropsia, que ha determinado que el cetáceo tenía alojados en su aparato digestivo hasta 29 kilogramos de plásticos. Entre los objetos hallados en su estómago se han encontrado redes, bolsas de basura, sacos de rafia, cabos y hasta un bidón. Hoy ha fallecido uno de los 9 ciclistas atropellados ayer en Mallorca. El siniestro sucedió cuando un coche conducido por una joven de 28 años se llevó por delante a todo un pelotón de ciclistas. Según la Guardia Civil, la conductora dio positivo en el test de drogas. Además, fuentes policiales consideran muy probable que el vehículo circulase a una velocidad superior a la permitida en esa vía, teniendo en cuenta cómo quedó la parte frontal del vehículo. Y la corrupción puede llevar a la cárcel a una expresidenta. Ha sucedido en Corea del Sur. Park Geun-hye ha sido condenada a 24 años de prisión por cargos derivados de su relación con su amiga y confidente Choi Son-sil, un caso que provocó su destitución en marzo de 2017. La política tendrá que pagar una multa de 13,7 millones de euros por haber extorsionado a empresas como Hyundai o Samsung, cesar a altos cargos del gobierno de forma irregular y elaborar listas negras de personalidades de la cultura. La expresidenta afirma ser una víctima de una venganza política. Y en esta semana de frenética actividad periodística, política y judicial, las redes sociales tampoco han descansado. Nos cuenta lo más llamativo el responsable de Tremending, Cristian González. Una semana más, las redes han tenido una clara protagonista, Cristina Cifuentes. Las irregularidades en su máster de la Rey Juan Carlos siguen sin explicaciones convincentes y los tuiteros siguen respondiendo con su mejor ironía. Un protagonismo solo compartido con las reinas Leticia y Sofía. Después de salir a la luz ese momento de tensión vivido entre ambas, los tuiteros han especulado con los motivos de ese enfrentamiento y sobre todo han llenado las redes de memes. En Tremending, esta semana también hemos recogido las críticas hacia el programa de los desayunos de Televisión Española. El presentador Sergio Martín invitó a Albert Rivera y le mostró un gráfico con los resultados en las encuestas de los 3 principales partidos, con un pequeño problema. Se olvidó de que Podemos es la tercera fuerza y en su lugar colocó a Ciudadanos. Y hace unos pocos días nos llegó por las redes un vídeo bastante preocupante. Un periodista logró mostrar en 1 minuto y medio cómo el mayor propietario de televisiones de Estados Unidos ha convertido a sus presentadores en soldados en la guerra de Trump contra los medios. Un vídeo que parece sacado directamente de un capítulo de la serie Black Mirror. Hasta aquí la información de hoy. Nosotros nos despedimos por esta semana. Ya sabéis que podéis seguir informados a través de la web de Público.es. Y el lunes, aquí en La Frontera, Juan Carlos Monedero entrevista a la expresidenta brasileña, Dilma Rousseff. Que disfrutéis del fin de semana.